Muy buenos días a todos. El área de finanzas, preocupada en reforzar aspectos financieros, se ha dado a la tarea de preparar cursos extracurriculares en beneficio de la facultad. El día de hoy tengo el agrado de presentar a la doctora Adriana del Villar Ayala, que nos va a impartir una plática referente a la importancia de la evaluación financiera para la toma de decisiones. Doctora, muy buenos días y adelante, por favor, con su exposición. Gracias. Hola, muy buenos días. Gracias, doctor Gerardo. Muy buenos días a todos los asistentes. Con el gusto de participar en estas actividades extracurriculares y poder aportar, pues, realmente conocimientos desde el punto de vista de un feedback, de a lo mejor algunos de ustedes ya tienen conocimientos sobre de la importancia de la evaluación financiera para la toma de decisiones, o puede ser que a algunos todavía les falta llegar a esa parte de la información financiera o llegar al área de finanzas. Entonces, es muy importante ver este tema. ¿Por qué? Porque es la que me va a determinar realmente la situación financiera de la empresa desde un punto de vista muy diferente, no nada más desde el punto de vista contable, porque el objetivo es realmente evaluar a la empresa para la toma de decisiones y para poder maximizar el valor de ella, que maximizar el valor de la empresa es un objetivo de las finanzas. Yo quisiera comentarles que esta plática, que sea un poquito también de reflexión para ver qué es lo que estamos haciendo y lo que es lo que nos falta hacer. Tanto para los jóvenes que están ya estudiando, hasta que todavía está, bueno, en la facultad, más los que nos escuchen, que ya terminaron la licenciatura y que quieren dar un paso más o brincar un paso más en cuanto al conocimiento. Porque estamos muy acostumbrados, ¿no?, a trabajar mucho en el área contable. Creo que todos lo vivimos, hacemos contabilidad y hacemos impuestos, y creo que en algún momento dado es el objetivo, ¿no?, o lo que nosotros queremos de lo que es la licenciatura. Pero hay otras áreas muy importantes que son integrales para las funciones del contador público, ¿sí? No es aislado específicamente ahorita en el área de finanzas, que ese es el tema que voy a tratar, el área de finanzas, sino que todos son integrales, todas las materias son importantes, tanto fiscal como contabilidad, como administración y también como el área de finanzas. Todas tienen que ir de la mano, no puede ir una suelta de la otra, es como un engrane. Si alguna de ellas está mal, ¿sí?, se va a caer, ¿no? Va a haber una debilidad, es como un banco, si a un banco le falta una patita, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a caer. Pasa lo mismo, todas las áreas son muy importantes realmente para poder tomar decisiones dentro de la empresa. Esta palabra de la toma de decisiones se oye o parece como muy sencillo, muy fácil, pero es un poco compleja porque cuando realmente ya estamos en el campo de acción, nos dan algunos temores a la hora de tomar decisiones, porque nos dan algunos miedos de tomar decisiones equivocadas. Entonces parece que le dejamos ese trabajo a otros profesionales, ¿no?, de la información. Y en este caso, en el área financiera, para ya entrar al análisis financiero, parece ser que está destinado a una figura que conocemos como el administrador financiero. Inclusive así lo refiere en la currícula, ¿no?, o en el plan de estudios de una materia que se llama evaluación financiera de la empresa. Pero la idea es que conozcamos estos dos personajes. Yo siempre les comento que hay una figura que se llama el contador y una figura que se llama el administrador financiero. Pero la idea es que al cabo del tiempo nosotros elaboremos o hagamos las funciones del administrador financiero, porque nosotros tenemos toda la capacidad de poder evaluar una empresa porque conocemos las entrañas de ella. Nosotros somos los que hacemos la contabilidad, la que hacemos los registros, las que estamos empapados de todas las acciones o todas las operaciones o todas las transacciones que hace la entidad. ¿Por qué no pasar a la parte del análisis financiero? Y parece ser que lo estamos dejando en la parte de que elaboro información financiera, la termino de hacer y luego paso a la parte del cálculo de los impuestos. Eso es correcto, pero estamos dejando la parte de preocuparnos el por cómo se encuentra la empresa, que todo lo que nosotros plasmamos
en los documentos, en la información financiera, como los dos estados financieros que segura estoy que los manejan perfectamente, que es el estado de situación financiera y el estado de resultados. Los hacemos bien, pensamos luego, nos cuadró, nos checó, porque todos pasamos por ese camino, pero realmente estamos analizando esas cantidades que nosotros colocamos o nos dieron en todo el desarrollo del análisis y el registro de la información financiera, o solamente la estamos dejando como que cumplimos con entregar un estado financiero y la chamba del análisis se la estamos pasando a otra persona, como puede ser el dueño de la empresa, o como puede ser a lo mejor si estamos trabajando en otra empresa que tengamos algún jefe con una jerarquía mayor, se le estamos dando a él para que la revise y nosotros solamente nos estamos enfocando a hacer el registro de las operaciones, pero no pasamos el análisis. Considero que ya debemos de dar un brinco, y este brinco implica tener un crecimiento profesional porque le podemos aportar más información y mejores resultados a las empresas. Recordando, fíjense que ahorita, yo siempre digo que las empresas ahorita muchas están en terapia intensiva. Están en terapia intensiva porque están graves, porque tienen muchos problemas financieros, ¿sí? Y hay que rescatarlas, hay que sacarlas de donde están, y algunas todavía a lo mejor no están en terapia intensiva, a lo mejor apenas están enfermas porque tienen algunas habilidades que no hemos podido detectar desde el punto de vista contable. Por lo tanto, el área de finanzas nos permite llegar a ese análisis e interpretación de la información financiera para poder evaluar realmente cómo se encuentra la empresa en el presente, ¿sí? Obviamente estudiándola también con datos históricos, pero para poder interpretar cómo se va a encontrar, cómo va a estar la empresa en el futuro. Eso es muy importante, no nada más estar pensando en una planeación en el presente. O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estemos haciendo para poder tomar decisiones, sabemos que va a repercutir para toma de decisiones en el futuro, ¿sí? Entonces, esta área de finanzas es la que nos va a mostrar, ¿sí? O nos va a enseñar esa parte de ver más allá, ¿sí? De la situación financiera del presente de la empresa. Por lo tanto, el área de finanzas se mezcla, bueno, tiene relación definitivamente con la administración financiera, ¿sí? Porque es la que ya va a pasar a la planeación, al análisis y realmente a las estrategias de toda la información financiera que nosotros estamos elaborando contablemente. Y para iniciar quisiera dar un concepto del área de finanzas, perdón, del concepto de finanzas, y hay uno que yo lo veo muy, muy sencillo, ¿no? Y es de los primeros que les digo y nunca se les olvida, que es el arte y la ciencia de administrar el dinero, ¿no? Es importante la información que tenemos dentro de la empresa, pero si tenemos dinero, o las ganancias que tenemos en la empresa, pero si tenemos dinero, vamos a caminar muchísimo más rápido. Podemos hacerlo, pero a lo mejor nos va a ocasionar un poquito más tiempo y más recursos financieros. Sin en cambio, si nosotros, ¿sí? Manejamos correctamente el dinero, manejamos correctamente el flujo de efectivo, ¿sí? Dentro de las empresas, también como personas, en lo que son las finanzas personales y en los gobiernos, hay que tener siempre el objetivo de cuidar esos recursos monetarios en la entidad económica. Desde ahí quisiera que empezar una reflexión. ¿Lo hacemos? Vamos a preguntarlo si lo hacemos también en nuestra vida personal y si lo hacemos también en las empresas. Los que ya trabajan, ¿sí? Y los que están en el proceso, también como estudiantes, lo hacen. ¿Hasta dónde llega su trabajo? ¿Sí? ¿Qué es el trabajo que están elaborando en los despachos, en el trabajo o en sus prácticas? ¿Sí? ¿Hasta dónde les están permitiendo, ¿no? También dentro de sus trabajos que lo hagan. A lo mejor solamente tienen ciertas actividades que van a desarrollar y solamente es el registro, el análisis y la clasificación de la información financiera y presentar. Si bien a veces nos va, porque a veces ni los entregamos, el estado de situación financiera y el estado de resultados, ¿no? Estamos dando un paso más y estamos realmente viendo si la empresa obtiene recursos, en qué los está aplicando, si el destino es el correcto, ¿sí? Esa parte
es por eso que les comento que hay que reflexionar un poquito si lo estamos haciendo. Y si no lo estamos haciendo, ya hay que empezar a hacerlo, hay que permitirlos iniciar ese proceso para poder realmente dar un apoyo, un alivio, un respiro a todas las empresas. ¿Por qué se considera también útil las finanzas? Porque sobre de la información financiera que nos va a arrojar, que tiene que ser mediante otros estados financieros y mediante métodos de análisis, vamos a poder tomar decisiones acertadas. No quiere decir que con otra información no podamos tomar decisiones, pero falta hacer un análisis más profundo. A mí me gusta poner el ejemplo de los doctores. Nosotros somos como los doctores. Nosotros vamos al doctor, nos sentimos mal y el doctor va a tomar una decisión sobre mi diagnóstico, sobre mi sintomatología, ¿no? Cómo me siento y a lo mejor hace una auscultación y sobre eso me va a dar una medicina, ¿sí? Pero a lo mejor no me cura, porque a lo mejor solamente hizo una interpretación o tomó decisiones sobre algo muy subjetivo, porque fue mi sintomatología. Puede ser que me cure, puede ser que no. Probablemente regrese y le diga que no tengo alivio, que no me he curado con las medicinas que él me dio. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que él lo que va a hacer un análisis. Va a hacer un análisis de lo que él crea conveniente, médico, me va a mandar a hacer análisis, yo regreso con los estudios y él ya va a ver ya más certeramente qué es lo que tengo. Probablemente se equivocó, pero o se estaba acercando a la enfermedad, pero no me curaba. Con el análisis ya determinado, ya con los resultados, él va a poder dar un diagnóstico certero y seguramente la medicina que me va a dar ya me va a curar. Lo mismo pasa con las empresas. Nosotros podemos ver los análisis, ver los estados financieros, que puede ser el estado de situación financiera y el estado de resultados, que son los estados que normalmente estamos trabajando, y yo le digo a ojo de buen cubero, podemos detectar algunas deficiencias que tiene la empresa, algunas debilidades, más los comentarios que haga a lo mejor cada departamento o nosotros mismos que vayamos observando. Pero a lo mejor no estamos llegando a lo profundo, porque a lo mejor nada más vamos a tomar una decisión para quitar la sintomatología, más no estamos quitando el problema. Por lo tanto, es importante conocer que dentro de las finanzas existen métodos y técnicas de análisis que nos van a ayudar para poder ser más asertivos en la toma de decisiones, y es parte de lo que en un momento voy a ver. Entonces, ¿para qué me va a servir las finanzas? Precisamente para tomar decisiones, pero apoyado en los métodos y las técnicas de análisis. Nos va a servir también para analizar y planear y controlar recursos financieros y busca alcanzar metas y objetivos que tenga la empresa, ¿no? Ese es uno de los objetivos que tienen las finanzas, el poder llegar a la planeación estratégica o a los planes, a los objetivos y a los indicadores que inicialmente sí estableció la empresa. A su vez, les comentaba yo que la administración financiera ya es hablar un poquito más, de entrar más profundamente con el manejo y la asignación de lo que son los recursos financieros a través de una buena planeación y un control y elaborar realmente un plan financiero y generar estrategias financieras. La administración financiera forma parte de la administración general y dentro de las áreas de la administración general, una de ellas que está más adecuada, ¿no? Y que queda perfectamente para el manejo de los recursos es precisamente la administración financiera. Por lo tanto, las finanzas forman parte de la administración financiera. Esta, a su vez, dirige la parte de la inversión, liquidez, financiamiento y la maximización de utilidades. Estos puntos son muy importantes desde el punto de las finanzas porque debemos de tener mucho cuidado en que siempre estemos analizando que la empresa tenga liquidez, inversión, que veamos dónde podemos invertir de acuerdo a los recursos financieros que nosotros tenemos, cuál puede ser la elección, cuál podría ser dentro de un portafolio de inversión la mejor opción. Al momento que nosotros veamos un financiamiento, realmente nos los dará, pero para eso nosotros tenemos que analizar
antes la situación de la empresa mediante los métodos y técnicas de análisis para que a la hora que nosotros entreguemos la información financiera ya esté analizada, le entregamos a alguna institución financiera, tengamos la certeza que sí nos van a dar el financiamiento, ¿sí? Porque si no hacemos un nosotros de un análisis financiero para ver cómo se encuentra, pues a lo mejor ahí cuando llegue a la institución financiera, pues puede ser que no la rechace. Y ahí nos vamos a dar cuenta nosotros, si hacemos nuestro análisis financiero, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades, y seguramente ya vamos a saber si nos van a otorgar el crédito o no, ¿sí? Y lógicamente, pues la administración financiera, su objetivo pretende maximizar las utilidades. Entonces, estos son dos puntos muy importantes dentro de lo que es la evaluación financiera de la empresa y que es un área que debemos de adoptar ya como parte de nuestra vida diaria como contadores. Nos debemos de preocupar de la situación que tiene la empresa en cuanto a la administración del dinero y ver cuáles pueden ser las opciones, ¿sí? O las estrategias que nosotros debemos adoptar y cuál es el plan de acción estratégico para que la empresa maximice sus recursos, ¿sí? Ahora, hace un momento les comentaba que pareciera que dentro de esta área de la administración financiera, esta tarea la hace el administrador financiero. Pero a mí me gustaría que piensen que dejamos de ser no contadores como tal, pero sumemos esa parte de las funciones de la administración financiero, porque nosotros tenemos todo, tenemos los conocimientos, tenemos las habilidades, las cualidades y las destrezas como para hacer ese trabajo y no deslindarlo a otra persona, ¿sí? Y no dedicarnos nada más a lo que es hacer información financiera, sino pasar a hacer las actividades que hace el administrador financiero. ¿Y cuáles son dentro de esas actividades que hace el administrador financiero y que los invito a que se sumen a sus conocimientos? Uno de ellos son las tareas del administrador financiero. Dice que es planificar y la extensión de créditos a los clientes, la evaluación de gastos fuertes, la recaudación de recursos financieros, mantener un sano equilibrio entre liquidez y rentabilidad, tomar decisiones sobre política de dividendos, decisiones de inversión y decisiones de financiamiento, entre otras. Aquí es donde les digo, vuelvan a hacer una reflexión. Piensen, ¿lo estoy haciendo? Si no lo están haciendo en este momento, no se preocupen, porque precisamente está el área de finanzas, en donde nosotros, dentro del área, vamos a ver todos estos puntos donde ustedes van a aprender a poder determinar y evaluar todas las actividades y todas las tareas que se hacen desde el punto de vista financiero para maximizar el valor de la empresa. ¿Qué otros puntos o otras variables debe de tomar en cuenta el financiero, o el contador o el administrador financiero? Debe de tomar en cuenta las características del entorno. A veces no tomamos en cuenta esas características y luego por eso nos dicen que somos cuadrados, ¿no? Porque dicen que no vemos a los lados, que nos ponemos nada más a elaborar la información financiera, arrastrar el lápiz, entregamos información y se acabó. Sin en cambio dicen, oye, ¿por qué no tomas en cuenta a la hora de que analices la información? Toma en cuenta el entorno. El entorno, uno de ellos es el económico, político y social, porque se nos puede cambiar totalmente las decisiones y más cuando tomamos decisiones para el futuro, ¿sí? Y lógicamente el entorno financiero. Y una de ellas es, por ejemplo, las nuevas disposiciones gubernamentales, ¿sí? Siempre estar al tanto de lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque ya hay muchas variaciones dentro de, del área de finanzas. Y una de ellas, fíjense, es también muy importante, las variaciones macroeconómicas y las variaciones, las variables macroeconómicas y las variables microeconómicas. Y una de ellas que nos impacta mucho es el sistema financiero mexicano, porque conforme se mueve el sistema financiero mexicano, de acuerdo a las disposiciones gubernamentales o del gobierno federal o del gobierno estatal, seguramente las decisiones que yo ya tomé las voy a tener que modificar porque me van a mover la toma de decisiones o mi planeación. Por lo tanto, debemos estar al tanto de lo que está sucediendo siempre en el momento. Yo siempre les digo, saber cómo está la situación, cómo me duermo y cómo despierto, porque a lo mejor a la hora que despierto ya pasó en todas esas horas un proceso y hubo un cambio
por un problema, lo sabemos, político, que nos va a repercutir a lo mejor en un problema económico y lógicamente social. Las condiciones cambiantes en el mercado doméstico y el mundo es otra variable, las oportunidades de convenios internacionales, ¿sí? Y peligros que nos podemos enfrentar, porque mi toma de decisiones es variable. La toma de decisiones, lo que yo decida, no es estático. Todo el tiempo debo de estar pendiente de lo que está sucediendo, porque a lo mejor mañana lo tengo que cambiar y a lo mejor la otra semana lo que yo ya decidí, esas estrategias que generé, las tengo que volver a cambiar la siguiente semana. Entonces debemos estar siempre con los ojos abiertos para ver cuáles son las condiciones del entorno, para ver si me están afectando las estrategias, ¿sí?, que yo determiné. Otra variable son los conocimientos de la empresa. Debemos estar al tanto de las políticas y metas de la empresa, saber cuál es su plan estratégico dentro de la empresa o también su plan de desarrollo, y si no lo tiene, ¿por qué no nosotros proponer hacerlo? Lo podemos elaborar. Tenemos los conocimientos como para poderlo elaborar un plan estratégico para darle un rumbo a la empresa y realmente tenga objetivos a corto y mediano plazo. Entonces, esto es muy importante también, no dejarlo porque a otras personas, sabemos que hay jerarquías dentro de una empresa, pero ¿por qué no sugerir, por lo menos si no lo hago, a la entidad de que se necesitan elaborar un plan estratégico dentro de ella para que se pueda tener un rumbo? No importa el tamaño de la empresa, ¿no? A veces piensan que porque es muy pequeña no se debería de tener. Por supuesto que sí se debe de tener, porque si tenemos un objetivo claro, ¿sí?, sabemos cuáles son las acciones que vamos a tener y vamos a ir revisando para ver si las vamos cumpliendo. Y si no la vamos cumpliendo, bueno, pues de antemano sabemos que a lo mejor pues vamos a tener un problema o se me van a generarse algunas debilidades y no voy a llegar al objetivo. Otro de las variables de los conocimientos de la empresa es que estemos al tanto de de los mercados, de nuestra competencia, de los empleados, estarnos preocupando de los empleados, de los valores, de las características de los ejecutivos y de los dueños. Aquí hablamos de cultura empresarial, ¿no? De la cultura de la entidad. No podemos hacer oídos sordos y taparnos los ojos y solamente estar encaminados o preocuparnos por la situación en términos monetarios, porque todos los demás factores que les estoy comentando de las variables me pueden afectar, ¿no? Inclusive el personal me pueden afectar y me pueden mover, ¿sí?, los datos que yo ya determiné como objetivos a corto plazo. Entonces, debo de estar muy pendiente de todas estas variables. Al final de cuentas, estos puntos de lo que les estoy comentando tienen que ver con una planeación estratégica. Otra variable muy importante, y es la que parece ser que es la que más nos enfocamos, es en la información financiera. En elaborar la información financiera, que son los estados financieros periódicos, que son el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto o capital contable. Estos estados son nuestros estados financieros básicos y yo luego a veces pregunto, ¿no? Le pregunto a mis alumnos, ¿cuáles son los estados financieros que normalmente manejas dentro de la empresa donde estás trabajando? Y siempre me refieren que el estado de situación financiera y el estado de resultados. Y estos otros dos estados de flujo de efectivo, estado de cambios, parece ser que no existen, o por lo menos no los elaboran. Y ese es un problema porque son estados también muy importantes, insisto, ya son básicos. Y el estado de flujo de fondos es un estado financiero muy importante para poder saber de dónde provienen nuestros recursos, ¿sí?, y en qué los estamos aplicando, y lo voy a ver un poquito más adelante. Por lo tanto, es importante para hacer asertiva nuestra toma de decisiones que elaboremos estos estados financieros para una correcta toma de decisiones, sumándole los anexos principales. Para que al final, ya que elaboremos todos estos estados financieros, más otros métodos de análisis, que para elaborar esos métodos de análisis necesito esta información de los estados financieros, voy a poder llegar a un buen diagnóstico de la situación financiera, ¿sí? Y el diagnóstico de la situación financiera es una herramienta realmente muy útil para las empresas, porque de ahí van a ver cuáles son sus resultados, van a ver cómo se encuentran, yo le llamo, son fortalezas y cuáles son sus debilidades, y de acuerdo a sus debilidades,
generar estrategias financieras y a las fortalezas seguir inyectándole, elaborando estrategias que permanezcan esas estrategias y que no se conviertan en una debilidad. Si nosotros hacemos información financiera como los que son los estados financieros y no la analizamos, ¿sí? Corremos el riesgo de que no vamos a llegar a nuestros objetivos, que vamos a tener algún problema o vamos a caer en algún problema por alguna situación que no está al alcance de nuestras manos, como lo que está pasando ahorita y que nunca nos imaginamos. Y si no teníamos elaborada esta información y mucho menos analizada, pues nos agarró a muchos de bajada. Por lo tanto, esta información financiera, como son los estados financieros, son de carácter obligatorio realmente para tomar una buena decisión y ser realmente asertivas dentro de mi toma de decisiones, ¿no? Para esto, para tomar un buen diagnóstico de la situación financiera, bueno, tengo que tomar en cuenta todas las otras variables que les acabo de comentar. Aquí vuelvo a referir cuáles son los estados importantes que debemos de tomar en cuenta, que son los fundamentales, los importantes y son de carácter obligatorio realmente para que podamos tomar realmente decisiones asertivas. Menciono brevemente, que es algo que seguramente ya conocen, cuáles son los estados financieros, conceptos básicos, que es importante que nunca olviden que cuáles son las partes integrantes o cuáles son la presentación de los estados financieros. Es importante mucho que tengan toda la presentación adecuada, todos los estados financieros y que no los hagan, que no falte ninguno de estos factores, porque eso también habla, ¿sí?, de nuestra presentación, de la confianza que nosotros estamos generando al entregar la información financiera. Aquí podemos ver, ¿no?, que el estado de situación financiera está conformado por activos, pasivos y capital. No quisiera profundizar mucho en este tema, puesto que hay esta información, sé que la vieron también en otras actividades extracurriculares y seguramente ya tienen el conocimiento de estos conceptos. También tenemos el estado de resultados, que el estado de resultados determina los ingresos contables, ¿sí? Y que está dividido en forma muy acotada en ingresos y gastos. Tenemos el estado de variación en el capital contable, que es un estado financiero que a través de su forma desglosada genera o representa las variaciones en la cuenta del capital contable. Sabemos que esta cuenta del capital contable viene en el estado de situación financiera, pero en realidad no tenemos un desglose de ella, solamente tenemos el saldo. Y si tenemos dos estados comparativos, tenemos un saldo inicial y un saldo final, pero en realidad no sabemos qué fue lo que pasó, cuáles fueron las variaciones que hubo, ¿sí?, desde el saldo inicial del periodo anterior con el saldo final de otro año. Normalmente para esto, bueno, son dos balances comparativos. Y aquí podemos ver en este ejemplo, bueno, tentativamente, algunas cuentas como son capital social, utilidad del ejercicio, reservas y utilidad de ejercicios anteriores, que son las que comúnmente nos encontramos en el estado de situación financiera. Y aquí podemos observar que ya estamos desglosando, ¿sí?, los saldos de la cuenta del capital contable. No es lo mismo decir, tienes un saldo inicial de 33,000 y tienes un saldo final de 71,400. Los usuarios de la información financiera que desconozcan los aspectos también contables, o las personas o los directivos o los posibles inversionistas que les interese saber cómo ha ido variando, este es un estado muy importante que les interesa a ellos para saber cómo han sido las variaciones, cómo han aumentado y disminuido la cuenta del capital contable, que al final de cuentas representa la inversión de los socios. Y tenemos el estado de flujo de efectivo. El estado de flujo de efectivo es un estado muy importante porque nos va a decir cuáles son las fuentes y los usos de los recursos. Y está dividido en actividades de operación, de financiamiento y actividades de inversión. Nosotros podríamos ver, por ejemplo, el saldo final de efectivo de 25,000 pesos en el banco. Hay quien dice, bueno, pues sabes que yo tengo mi estado de cuenta del banco y yo veo que tengo 25,000, a lo mejor veo
lo que son entradas y salidas, pero no vienen desglosados. También lo puedo ver en el estado de situación financiera, pero no tengo un desglose para poder valorar realmente en dónde los recursos los estoy obteniendo con un mayor porcentaje, y eso es importante determinarlo porque eso puede cambiar mi toma de decisiones y el rumbo de la empresa. Y tenemos estas 3 actividades que son de operación, que tiene que ver con el ciclo mercantil, y aquí nos vamos a encontrar cuentas que tienen que ver también con el capital de trabajo y que forman parte de, insisto, del ciclo mercantil y que tienen que ver directamente con la actividad o giro que realiza la empresa. Tenemos también actividades de financiamiento, que es el apoyo de terceras personas y que pueden ser los acreedores, tanto acreedores comerciales como acreedores bancarios, y también pues las aportaciones que pueda dar los socios. Y también tenemos actividades de inversión. Las actividades de inversión se refiere también, por ejemplo, a lo que son las inversiones, tanto compra de venta de activos fijos. Entonces, cualquier persona, inclusive nosotros, si analizan un poquito sus finanzas personales, se pueden dar cuenta que todos tenemos actividades de operación. Seguramente yo puedo decir que mis actividades de operación son por mis clases o asesorías que doy. Mis actividades de financiamiento, pues seguramente tengo el financiamiento de mi auto, de mi computadora, ¿sí? O de otra tercera persona. Y actividades de inversión, pues a lo mejor en el momento que yo obtengo un ingreso o un recurso por la venta de mi auto, y luego puede ser un uso porque volví a comprar otro auto. Entonces, hablar de este tipo de actividades de financiamiento y inversión, las 3 tienen tanto o funcionan tanto como fuentes y usos de los recursos, ¿sí? Pueden ser una fuente, puede ser un uso, tendríamos que analizarlo para poder ver la situación, ¿no? Si es una fuente y es un uso, y para esto, bueno, nos van a servir balances comparativos. Necesitamos elaborar balances comparativos para sacar las variaciones entre los dos estados financieros, ¿sí? Y poder determinar si es una fuente o es un uso de los recursos. Y vamos a llegar a conocer el saldo final de efectivo. ¿Cuál es lo importante? Porque al final vamos a llegar a los 25,000 pesos que seguramente tenemos en bancos. Que yo pueda percibir qué porcentaje la empresa tiene más de recursos. Si vemos que la empresa, sus recursos, el porcentaje más alto está en actividades de operación, pues podemos decir que la empresa es sana porque está teniendo recursos más por la actividad operativa. Si vemos que tiene más recursos, obtiene más recursos por actividades de financiamiento, podemos ver que algo está sucediendo, que estamos pidiendo apoyo de terceras personas. Si esto es circunstancial, no es malo, ¿no? Porque en algún momento dado, como toma de decisiones, pudimos decidir que como estrategia vamos a pedir un financiamiento, y eso no es malo hacerlo. Por lo tanto, tendríamos que valorar qué fue lo que sucedió que tenemos una actividad de financiamiento. Pero si ya lo vemos recurrente, ahí sí ya nos podemos encontrar un problema. Ya estamos visualizando un problema, ¿sí? Y las actividades de financiamiento, bueno, es normal, ¿no? Que nosotros podamos en algún momento dado vender algún activo fijo por, lo ideal es que sea por cambiarlo, ¿no? No que sea por una necesidad. Entonces, aquí habría que ver el porcentaje, que lo ideal sería que el mayor porcentaje proviniera de actividades de operación. Si vemos un cambio en las otras actividades, habría que valorar qué fue lo que sucedió, si fue circunstancial o se está dando de manera repetitiva. Eso es por lo que respecta a los estados financieros, a los estados financieros básicos. Pero tenemos otros métodos de análisis muy importantes, ¿sí? Y estos métodos de análisis, su objetivo es analizar e interpretar la información financiera de una entidad por medio de diferentes métodos para determinar fortalezas y debilidades y aplicar estrategias financieras, ¿sí? Tenemos varios métodos. Tenemos el método vertical, en donde se ven razones simples, razones estándar y porcientos integrales. De los porcientos integrales es un procedimiento que normalmente lo hacen y a veces no sabemos que lo estamos haciendo o no sabemos que se llamaba porcientos integrales y que formaba parte de un método de análisis.
Y tenemos aquí, la idea es, o el objetivo es determinar cuánto vale cada una de sus partes en relación con el todo, en donde el todo vale el 100% y las partes valen 1% relativo. Esto es, le tenemos que dar un porcentaje a cada cifra, ¿sí? O a cada cuenta de los estados financieros, ¿sí? Para poder ver cuál es el porcentaje que tiene cada una de estas cuentas en relación con el todo. A lo mejor yo quiero analizar el activo total y mi cifra base sería la suma del activo total y mis cifras parciales serían cada cuenta, ¿sí? del activo. ¿Cuál es la idea o cuál es el objetivo de este estado? Facilitar la interpretación. Es muchísimo más fácil interpretar la información mediante porcentajes que mediante cantidades. A veces estamos acostumbrados a hacer estados financieros para practicar, ¿no? Y manejamos cantidades pequeñas, pero ya objetivamente en las empresas, pues hay empresas que manejan cantidades, ¿no? Muy grandes, que es más fácil interpretarlos mediante porcentajes. Inclusive es facilidad para nosotros, los que vamos a explicar, que a lo mejor si tenemos alguna debilidad para poder expresarnos y transmitir la información a diferentes personas o diferentes usuarios, este es un método de análisis genial porque nos va a servir para poder interpretar más fácilmente la información. Y si todavía lo presentamos, que es lo ideal, con gráficas de pastel, no, pues muchísimo más claro, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, por los colorcitos, pues vamos a ver el color más grande representa a lo mejor el efectivo, ¿sí? El color que menos tiene, pues no sé, puede ser a lo mejor clientes. Entonces, eso sirve mucho para la interpretación, para nosotros, pero también sirve mucho para, y es lo ideal, para la interpretación de los usuarios de la información financiera. El utilizar gráficas, ¿sí? De pastel, de tendencias, etcétera, facilita mucho la interpretación y cuando nos presentemos ante los directivos, ante una junta de una empresa, yo les sugiero, ¿no? Es muy importante que lo presentemos de esta manera porque va a facilitar que ellos lo entiendan, inclusive hasta ellos lo piden, ¿no? A ver, conclúyeme, ¿no? Porque a veces no entienden mucho lo que les estamos presentando, porque no todos tienen el conocimiento, ¿no? De aspectos financieros o contables. Entonces, sí, y yo lo he visto, ¿no? Ha llegado a pasar que dice, ay, no te entiendo nada, ¿no? O sea, me estás hablando en chino, porque para nosotros lo que se nos hace muy sencillo, hay gente que se los hace muy complicado. Entonces, presentarlo de esta manera con gráficas, ¿sí? Estados de situación financiera o cualquier información, facilitaría mucho la interpretación, tanto para nosotros, tanto para los usuarios de la información financiera. Entonces, es una sugerencia que yo les doy para cuando tengan que presentar alguna información a diferentes personas. Tenemos también otro método de análisis muy importante que seguramente lo han de estar ustedes escuchando o lo escuchan en muchas pláticas, en congresos, se habla de lo que es liquidez, actividad, apalancamiento y rentabilidad. Y el determinar la liquidez, actividad, apalancamiento y rentabilidad se tiene que hacer por un método de análisis que son de razones financieras. Yo he escuchado mucho luego que dicen, no, es que la empresa tiene liquidez o está apalancada, inclusive en empresas. Y yo luego les pregunto, ¿y cómo determinaste la liquidez? Ah, pues es que chequé lo que tenemos en la caja, ¿no? Chequé lo que tenemos en bancos. Ah, ok. ¿Y cómo calculaste el apalancamiento? Ah, pues realmente por lo que debemos, por los financiamientos que tenemos. Entonces, se vuelve como algo muy subjetivo, es lo que les comentaba, se vuelve algo como muy subjetivo, siendo que existe un método de análisis en donde nosotros con fórmulas, porque estas son fórmulas que nosotros vamos a instituir y que son muy sencillas, donde vamos a determinar cada uno de estos puntos y que son muy importantes. En el caso de la liquidez sabemos que es la capacidad de pago a corto plazo y es de vital importancia que nosotros la determinemos también siempre antes de informar tanto a los dueños de la empresa y tanto para pedir un financiamiento. Las razones de actividad tienen el objetivo de conocer la eficiencia o deficiencia de las cuentas por cobrar. También aquí, en estas razones de actividad, vamos a ver si realmente
los clientes o los proveedores nos están pagando en tiempo y forma, en lo estimado que nosotros ya teníamos determinado por políticas de crédito, o está siendo deficiente o eficiente el cobro que estamos haciendo, el pago que estamos haciendo. Y también tenemos que ver la rotación que tienen los inventarios. En el caso de los 3 es rotación, y también saber en el caso de los inventarios cuál es rotación, si la mercancía permanece mucho tiempo en el inventario o si tiene circulación. En el caso de los clientes, si les estamos pagando correctamente en tiempo, si nos estamos atrasando o los estamos pagando en tiempo y forma. Y en el caso de los proveedores igual, la rotación de los proveedores, ¿sí? Para saber cuántos días me estoy tardando en pagarles a ellos si estoy cumpliendo con los plazos. Aquí podríamos determinar que si estamos cumpliendo con las políticas de crédito dentro de la entidad. Las razones de apalancamiento nos sirve para saber si estamos apalancados y tenemos apoyo de terceras personas, como puede, y se determina también si el apalancamiento es a corto o es un apalancamiento a largo plazo. También esto es importante para saber qué tipo de decisiones vamos a tomar y también saber si tenemos la capacidad de absorber los intereses, ¿sí? Y pues la rentabilidad también, tenemos razones de rentabilidad en donde vamos a ver si la empresa realmente estamos obteniendo las ganancias, ¿sí? Las utilidades razonables para el ejercicio de nuestra actividad operativa. Entonces, hay quien, ¿no? Dice, yo puedo ver la liquidez, actividad y el apalancamiento de rentabilidad nada más con el balance general, o esta situación financiera y el estado de resultados. Mentira. O sea, sí podríamos valorar, pero insisto mucho, no va a ser un análisis acertado. Y para realmente hacer un análisis acertado, tenemos que pasar por toda esta evaluación de la empresa, los estados financieros básicos y pasar por las razones simples, ¿sí? Determinar estas 4 variables para poder realmente, al final, poder determinar cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades. Poder tener un análisis financiero de toda esta información financiera, ya con esto podemos evaluarla, poder decir cómo se encuentra y cuáles son mis áreas de oportunidad y generar planes de acción. Entonces, la evaluación financiera de la empresa es muy importante, pero se tiene que hacer a través de métodos de análisis. No se puede hacer por lo que nosotros creemos, pensamos o medio vemos, observamos, ¿no? Hay quien dice, es que esa hoja de buen cubero yo veo que sí está bien, ¿no? A lo mejor le hace falta esto y el otro. Puede ser, pero lo único que vamos a hacer es calmar la sintomatología, más no vamos a estar resolviendo el problema. Entonces, definitivamente, una correcta evaluación financiera de la empresa es a través de un análisis e interpretación de estados financieros mediante métodos y técnicas de análisis. Y tenemos también el método histórico. El método histórico es un método también muy importante porque vamos a estudiar la situación de la empresa, el presente con el pasado. Quisiera comentarles inclusive en las certificaciones de calidad, siempre piden que entregues cómo se encuentra la empresa en los diferentes procesos, no nada más en los aspectos financieros, en diferentes procesos, pero te piden forzosamente que efectúes un análisis comparativo. No es suficiente con tener los datos presentes. Necesitamos tener un análisis comparativo de varios periodos, puede ser de varios días, de varias semanas o de varios años, para poder conocer el comportamiento de mi empresa, para poder determinar estrategias y ver el por qué está sucediendo alguna baja o algún aumento. Esto lo conocemos como las tendencias. Pueden ser tendencias positivas, negativas o neutras. Las positivas es que subió mi tendencia y esto también se puede representar más claramente por una gráfica de tendencias. Que sube, ¿no? Pues quiere decir dependiendo, ¿no? La cuenta que queramos analizar. Aquí en este ejemplo les pongo las cuentas de ventas, que es la clásica, que siempre analizamos. Lógicamente, si es positiva, podemos percibir que nuestras ventas subieron. Si es negativa, bajaron o se mantuvieron, ¿sí? Entonces, si hacemos un análisis histórico anual,
Aquí seguramente vamos a encontrar una gráfica así media loquita, en el sentido de que va a haber positivos y negativos. ¿Por qué? Porque dependiendo el giro de la empresa, tienen vacas gordas y vacas flacas. El hecho de que no sea en algún mes su temporada alta, no podemos decir, es que no importa, es temporada baja. Siempre vamos a tener tendencia hacia abajo. No, tenemos que generar alguna estrategia para poder ver, ¿sí?, que esa tendencia no siempre sea en ese mes hacia abajo. Podríamos diversificar el producto, ¿sí? O ver qué podemos generar para que no ser conformistas y que digan, no, es que es normal, siempre en julio y agosto esto es temporada baja. Yo les diría, pues no podemos decir que es temporada baja, nos quedamos así. Si la empresa sigue caminando, las personas siguen comiendo, las personas siguen trabajando. Entonces necesitamos generar, ¿sí?, ciertas estrategias para mover esa tendencia hacia abajo y procurar, bueno, que suba lo más que se pueda. Entonces, este es un método de análisis muy importante porque necesitamos forzosamente comparativos para poder ver realmente cómo estamos caminando y si estamos cumpliendo con nuestros objetivos y verificarlos con nuestros indicadores. Si tenemos un plan de desarrollo, en nuestro plan de desarrollo vienen las acciones, vienen los objetivos y lógicamente vienen los indicadores anuales. Y en esos indicadores anuales, si lo verificamos, ¿sí?, con este método de análisis histórico, podríamos ver si estamos cumpliendo o no, e inmediatamente reestructurar todas nuestras estrategias financieras. Y bueno, también tenemos métodos de análisis a futuro que forman parte de los proyectos de inversión, que son la evaluación de los proyectos de inversión, que nosotros en un momento dado también necesitamos ver qué es lo que vamos a hacer en el futuro. No podemos caminar, a ver qué pasa hoy, ¿no? Ojalá venda. Necesitamos hacer una proyección, que es el método proyectado o estimado, y que se refiere precisamente a los proyectos de inversión para también conocer sobre ellos y conocer también lo que son el punto de equilibrio para saber cómo debemos de trabajar en el futuro, a 1 año, 2, 3, 4 o 5 años, y que esta forma parte también de una materia en específico del área de finanzas, ¿sí? Como conclusión, podemos decir que la evaluación financiera de la empresa se analizará, interpretará la situación y comportamiento financiero de una entidad legal en situación de riesgo, conflicto y incertidumbre. Eso también debemos de tomar en cuenta a cada momento, ¿no? La vida de una empresa no es lineal, ¿no? Tiene subidas y bajadas, por lo tanto siempre debemos estar al pendiente de lo que está sucediendo. Y mediante métodos y técnicas de análisis financieros nos va a servir, mediante estos métodos, diagnosticar, poder planear y controlar y tomar decisiones, así como también las funciones del administrador financiero, sus metas y objetivos, la relación que tiene entre las variables económicas y microeconómicas, que son variables importantísimas. Siempre, antes de que tomen una decisión, siempre deben de ver cómo se encuentran estas variables, porque si no lo toman en cuenta, seguramente van a tener problemas. Estamos muy cambiantes, ¿sí? E inclusive hasta en nuestras finanzas personales debemos de tomar en consideración estas variables. Se desarrollarán conocimientos y habilidades y la capacidad del análisis e interpretación de la información financiera. Es lo que ustedes tienen que desarrollar y van a acrecentar sus conocimientos y van a desarrollar muchísimo más habilidades, ¿no? Para que ustedes puedan realmente conocer las fortalezas y debilidades y determinar las estrategias financieras, que al final, insisto, el objetivo de las finanzas es maximizar el valor de la empresa. Si no lo están haciendo, porque aparte están en ese proceso, de verdad yo los invito a que reflexionen y que independientemente de que tengamos un trabajo, de que es excelente, ¿no? Ahorita tener un trabajo y seguramente bien remunerado, pasen a la parte de especialización. Yo siempre siempre les comento que las finanzas es una parte de la especialización. Puede ser que lo tomen o no lo tomen, ¿no? Hay quien diga, no, yo me quedo haciendo lo de siempre, ¿sí? Eso me está funcionando, eso me está funcionando también económicamente, no me interesa ayudar a la empresa, no me interesa maximizar su valor. Creo que no.
creo que debe de generar una inquietud muy grande esta área y en específico de la plática que les estoy dando de evaluación financiera de la empresa, porque también si la empresa crece, yo crezco. Si la empresa se queda enana, yo me quedo enana. Y recuerden que no nada más es la empresa, sino es mucha gente que está trabajando alrededor de ella. También es la sociedad, es hablar también de empresas que van a aumentar la capacidad, ¿no?, productiva del país. Entonces, no nada más es que no me guste, yo no quiero, piensen en nuestro entorno, piensen en la sociedad, ¿no? Y créanme que van a ayudar mucho estas entidades que a lo mejor no tienen quien los asesore o quien los apoye, y quién más que nosotros como contadores de ayudarlos para poder hacer todo este proceso y que, pues, para adelante, ¿no? Para arriba, ¿no? Lo más que se pueda, se vaya la empresa. Ellos confían en nosotros y entonces hay que ayudar, ¿no? Y esta área, que son las finanzas, realmente, de verdad, va a ayudar a que las empresas crezcan y que salgan de ese cuarto de terapia intensiva. Muchísimas gracias. Doctora, buenos días. No, gracias a usted por su interesante y excelente presentación. Doctora, no sé si me permita un par de preguntas que tienen alumnos de algunos participantes de este curso. Mire, Sí, claro. la primera está relacionada hay dos que están relacionadas con lo mismo. ¿Habrá alguna herramienta que permita de alguna manera medir las metas y objetivos de un administrador financiero? Pues yo creo que los resultados, prácticamente los resultados que nosotros observemos que está dando la empresa. O sea, para poder medir las actividades que realiza el administrador financiero y si realmente está funcionando, pues yo realmente lo tengo que ver que la empresa está en crecimiento y que estoy viendo que los objetivos que establecimos se están cumpliendo. Entonces yo los puedo medir. Por eso es bien importante el tener una planeación estratégica en donde se hable inclusive desde la misión, visión, los valores, ¿sí? Y el plan de desarrollo, desglosarlo en varios objetivos, ver las acciones y los indicadores. Si a la hora que yo como financiero hago un análisis y veo que no llegué a ninguno de estos puntos, entonces en algo fallé. O sea, no quiero que se sientan mal y echarse la culpa, pero quiere decir que las estrategias que yo determiné no fueron las adecuadas. Para poder determinar también las estrategias, sí se necesitan conocimientos, ¿no? De entrada, ¿no? O sea, se necesitan varios conocimientos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, para poder generar yo muy buenas estrategias financieras. Por ejemplo, si hablo del ciclo mercantil, que yo le llamo que es como la columna vertebral de todas las empresas, ¿sí? Está la administración del capital de trabajo. Y si nosotros trabajamos con la administración del capital de trabajo, que tiene también ciertos análisis, también podemos ayudar a que sean más asertivas las estrategias que tomemos, ¿sí? Entonces, sí hay que considerar, como lo puse en la segunda diapositiva, tercera diapositiva, cuáles son las funciones del administrador financiero en el sentido de que conocer mi empresa, ¿no? Si no la conozco, las estrategias que yo tome no me van a funcionar. Conocer el entorno, igual, si yo no estoy en el contexto, yo estoy en la pichada, yo digo, ¿no? De lo que está sucediendo, ¿sí? Tampoco. Si no sé elaborar la información financiera, si no sé aplicar los métodos de análisis, ¿cómo voy a llegar a un diagnóstico certero? Entonces, yo insisto que es como el doctor, ¿no? Si yo veo que no se cura el paciente, ¿sí? A lo mejor con todo y el análisis financiero, algo estuvo mal. Algo perdí de vista, algo no tomé en cuenta de las variables que debe de tomar en cuenta el administrador financiero, ¿sí? Bueno, en el caso de finanzas, que no se curó. Lo mismo, por eso siempre les pongo los ejemplos del doctor. Entonces, algo me faltó o algo no tomé en cuenta que me dio alguna variación de acuerdo a lo que yo a lo que yo estimé. Otra cosa bien importante, esto hay que estarlo revisando constantemente, ¿sí? O sea, yo lo elaboro, lo hago,
pero esto no me va a durar todo, hay que pensar al futuro, no me va a durar todo el año, o sea, ya porque yo diga ahorita, ay, me salió muy bien, fueron fortalezas, debilidades, y apliqué estrategias, y las estrategias salieron a pedir de boca, sí, pero espérate, o sea, no las guardes en el cajón, o sea, tienes que volver otra vez a revisar periódicamente esa información, no dejarlo como lo que luego hacemos, ¿no? Hasta dentro de un año hacemos la anual, ¿no? No, aquí tiene que ser algo periódico para poder ir, eh, tomar decisiones constantemente porque las cosas están muy cambiantes. Por eso les hablé mucho de los factores, de las variables macroeconómicas y microeconómicas que hay que tomar en cuenta, inclusive del riesgo, ¿no? Del riesgo, de la incertidumbre que en algún momento estamos viviendo y más ahorita actualmente. Entonces, así nos podríamos evaluar, ¿no? O sea, primero hay que tomar en consideración, si no algo falló, alguna de estas variables no tomamos en cuenta. Claro, desde luego esa similitud que hace con el doctor, la verdad es que es bien interesante, doctora. Oiga, y una última pregunta. Hablan sobre las utilidades y hablan sobre fórmulas que para usted serían las adecuadas para medir el rendimiento, que si les pudiera recomendar o señalar, ¿cuál sería para usted el parámetro? Bueno, no parámetro, la fórmula, así tal cual dice la fórmula, que sería más importante para medir el rendimiento. Ok, mire, hay varias fórmulas. El rendimiento hay una fórmula que es rendimiento sobre la inversión, rendimiento sobre las ventas, pero yo creo que para saber, fíjense, hizo una pregunta muy importante, el resultado de las fórmulas, ¿sí? Que sí no comenté. ¿Cómo poder interpretar el resultado de las fórmulas? Porque también las fórmulas yo puedo sustituirlas, pero también cómo me las interpreto, cómo enseñan a interpretar. Entonces, sí hay una lectura importante que es parte de lo que cuando nosotros explicamos la parte de las razones financieras, cuando nosotros explicamos, les enseñamos a leer las fórmulas, que las fórmulas tienen un antecedente y tienen un consecuente. Cualquiera de ellas que hablemos de liquidez, rentabilidad, apalancamiento, etcétera, ¿no? Y entonces hay que saber leer y normalmente ese resultado de las fórmulas me sale a veces, bueno, me sale en pesos. O sea, las fórmulas que yo sustituyo en dinero me salen en pesos, en 1 peso, 2 pesos, 3 pesos. Y el valorar ese resultado para saber cuál es el significado más importante, habría que valorar, fíjense, la parte de el comparativo o el estándar de la media que las empresas dedicadas a la misma actividad a la que yo me dedico, a hacer un análisis o una investigación, qué porcentaje es de utilidad es lo óptimo, ¿sí? Si a lo mejor para mí puede ser, no sé, un 8% puede ser lo óptimo, para otra empresa puede ser muy, por decir algo, ¿no? Puede ser muy bajo o puede ser muy alto, tendríamos que ver. Yo le pongo el ejemplo, ¿no? De los gastronomía. Los que hacen análisis en gastronomía de restaurantes, que se da mucho, por eso abren y cierran, de restaurantes o de hoteles, ellos para su utilidad necesita ser forzosamente el resultado, necesita ser el 33%, el 66% de utilidad bruta y el 33% de utilidad neta. Si para mí, o sea, desde mi punto de vista es muy alto, pero para ellos, si no tienen ese porcentaje, no les costea. Solamente se permiten tener el parámetro mínimo del 14 y lo ideal es el 33. Entonces, a lo mejor si yo les hablo de cualquier giro de cualquier empresa, podríamos decir que el 33 estoy exagerando, van a decir, no, en esta época 33 es muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, aquí habría que ver una media que existen, se me pasó a comentar, que son las razones estándar, ver una media que se hace un comparativo entre diversas empresas que se dedican a la misma actividad y que tienen las mismas políticas o procedimientos que la mía. No es tan fácil porque estoy hablando de que es un comparativo, pero ahí podríamos valorar en realmente a la hora que yo sustituya las fórmulas y me den los resultados, podría ver cuál es lo óptimo. Y la otra, bueno, hacer un comparativo también de lo que les estoy comentando de lo que es el método histórico.
Claro, doctora, gracias. Esos parámetros que mencionó de 66 de utilidad bruta y 33 de utilidad, la verdad, interesantísimo. Muy bien, doctora, gracias. Gracias por compartir todo su conocimiento. Pues, doctora, el tiempo apremia, así que me voy a permitir leer un reconocimiento. Muchas gracias de antemano. Y un reconocimiento que dice: la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de la Facultad de Contaduría Pública, otorga el presente reconocimiento a la doctora Adriana del Villar Ayala por impartir la clase La importancia de la evaluación financiera de la empresa para la toma de decisiones dentro de las actividades extracurriculares otoño 2021, realizado por la plataforma Facebook Live de 10 a 11 de la mañana. Pensar bien para vivir mejor, H. Puebla de Zaragoza, a 6 de octubre del año 2021, y la firma del maestro Francisco Tenorio Martínez. Le agradecemos muchísimo, doctora, su participación. Muchas gracias por su plática y agradecemos mucho al staff, que sin ellos esto no se podría desarrollar. Muchas gracias al maestro Rubén Calderón López, al ingeniero Óscar Anaya Flores, y también gracias en el apoyo a Axel Jesús Escoto Flores. Muchas gracias a todos y que tengan excelente día. Hasta luego, hasta pronto. Hasta luego.